Fíjense, este es un biofiltro de muy pequeña escala, podríamos decir que es un biofiltro domiciliario, donde este elemento vegetal va tomando los nutrientes y es el que tenemos que ir cosechando para que el biofiltro no se sature de vegetales, para que no lleguen a un techo de crecimiento. Tenemos que ir cosechando en parte. Yo siempre digo que cosechar de a un 10% cada cierto tiempo, dependiendo la época del año, nos va a generar una renovación del biofiltro, y la captura de nutrientes siempre va a seguir un ritmo estable, ¿no? Si nosotros dejamos que el biofiltro se sature de plantas, no sacamos las plantas, tampoco estamos haciendo ninguna exportación de nutrientes. Este es un biofiltro domiciliario donde podemos, las plantas que vamos cosechando de acá, le podemos dar numerosos fines. Puede ser forraje para conejos, cabras, vacas, chanchos, lo que a ustedes se les ocurra, o compost para fertilizar la huerta, fertilizar alguna parcela, algún lote. Y les quería comentar que existe una técnica donde se crían peces para fines comerciales o los fines que ustedes quieran, y esos peces van generando efluentes, van enriqueciendo el agua con nitratos, con fosfatos y con diversos organismos, que esos nutrientes son aprovechados por un cultivo hidropónico en un sistema tradicional hidropónico, que ese cultivo va capturando los nutrientes del agua y me vuelve a liberar el agua libre de estos nutrientes para la cría de peces sin los contaminantes con los que empezó. Entonces es un sistema cerrado donde aprovecho el 100% del alimento que se da a los peces, tanto como carne de pescado como peces, y como un cultivo comestible, ¿sí? Como un cultivo hortícola. En Chile hay producciones acuapónicas que producen toneladas de cultivo hortícola, de hortalizas, en base a los efluentes del criadero de truchas, ¿sí? Ese es un ejemplo muy claro de este mecanismo, de esta tecnología, de cómo funciona. Obviamente que nosotros no estamos haciendo ningún procesamiento bacteriológico de los efluentes que estamos usando para esto, entonces no hay posibilidades de generar alimentos con estos nutrientes, pero sí un montón de otras materias verdes con otros usos, ¿no? El principio es exactamente igual: material verde, un sustrato inerte, donde bajo la línea del suelo circulan los líquidos, las aguas servidas, ¿no? Estos biofiltros pueden adquirir distintos tamaños y distintas escalas. Nosotros, de acuerdo al uso que le podamos dar, va a tener tamaño y va a tener distintas estructuras, ya sea domiciliarios, ya sea para un complejo de cabañas, para un grupo de vecinos, para clubes, para centros vecinales, para pequeños pueblos. Es infinito lo que se puede hacer. Fíjense, este es otro biofiltro que trabaja con agua libre, donde no sería muy apto para poblaciones
Esto puede ser bueno para algún criadero de chancho, para algún feedlot, algo de eso, ya que esto de tener agua libre nos trae la problemática de los mosquitos. Ya sabemos, los mosquitos como vectores de enfermedades en zonas urbanas son complicados, y los olores que esto genera, ¿no? Mientras tanto, los otros sistemas no producen ningún problema en mosquitos ni ningún tipo de olor que pueda perjudicar a las personas, ¿sí? Y como les decía, a medida que nosotros vamos incrementando la cantidad de efluentes para procesar, vamos incrementando el tamaño de estos biofiltros, y la ventaja que tiene es que los podemos hacer en forma de módulos, son modulares. Nosotros tenemos una cañería de efluente madre que, a medida que va aumentando el caudal por el mayor uso que vamos haciendo del lugar, nosotros podemos ir agregando modularmente, le podemos ir agregando unidades filtrantes para poder aumentar nuestra capacidad de filtrado. Fíjense, esto es una ciudad con una planta industrial seguramente, donde hay infinidad de módulos que van procesando las aguas residuales. Y bueno, como mejor ejemplo de esto, tenemos la ciudad de Esquel. La ciudad de Esquel procesa el 100% de sus efluentes con biofiltros, ¿sí? No entiendo por qué es la única ciudad del país que hace esto. Tranquilamente podemos tener muchísimas poblaciones de nuestro país procesando los líquidos, los efluentes con esta tecnología. Dentro de las especies que podemos usar para el procesamiento de agua, nosotros destacamos las especies palustres. Las especies palustres son especies vegetales que se desarrollan en el borde de los espejos de agua, donde pueden estar sumergidas o pueden permanecer en la tierra, de acuerdo a cómo se muevan los distintos niveles en el agua. Entonces, las plantas capaces de soportar eso son especies aptas para los biofiltros. Fíjense, estos son papiros, producen cantidades de materia verde realmente importantes. Son muy buenos como captadores de nutrientes, generan oxigenación en el agua, igual que la totora. Fíjense, la totora es una planta ideal para esto, tanto por la cantidad de masa vegetal que produce, el volumen de captura de nutrientes, genera oxigenación en el agua y es una materia prima para numerosos procesos industriales, por decir de alguna forma, o como forrajera, ¿no? Pero ustedes calculen que esta es la especie que se utiliza en el lago Titicaca para hacer los pueblos flotantes, las embarcaciones y todo eso, ¿no? El famoso paragüita también tiene una muy buena, un muy buen comportamiento para los biofiltros. El Equisetum, o cola de caballo, si bien no produce grandes masas vegetales, grandes kilos de materia seca, pero ornamentalmente tiene muy buen valor, ¿sí? Y este es una planta muy interesante por su rusticidad, es una palustre que se comporta muy bien para la utilización en biofiltros y tiene una gran ventaja, junto con el lirio, y sobre todo el lirio amarillo. Son plantas que soportan muy bien las bajas temperaturas. En esta zona de Córdoba, yo sé que aquí puede haber gente de cualquier parte del país o incluso de otros lugares.
a los biofiltros son afectados por las bajas temperaturas, heladas fuertes pueden matar a estas plantas. Entonces, nos perjudica el tema de que la capacidad de funcionamiento de los biofiltros se complica en invierno. Cuando estas plantas se mueren, no tenemos absorción de nutrientes con estas plantas muertas. Entonces, este procesamiento de nutrientes es cíclico. En invierno no genera saneamiento, en verano sí. Ese tipo de plantas andarían muy bien, digamos, ese tipo de plantas que son afectadas por la temperatura andarían bien en casas de fines de semana, por ejemplo, en casas donde normalmente en invierno no se utilizan y se utilizan en verano. Entonces los efluentes que generan ese tipo de propiedades no son importantes en invierno, cuando los biofiltros están afectados por las bajas temperaturas, y en verano, cuando comienzan a usarse, ya los biofiltros recuperan su capacidad filtrada. Son únicamente justificables en esos casos. En los casos de emisión de efluentes permanentes, tanto los lirios como los juncos son las plantas más aptas para este tipo de circunstancias, ¿no? Fíjense, estas son raíces de lirio amarillo. Fíjense la masa radicular que tienen, forman verdaderas redes. Fíjense, esto es la superficie que está en la foto, debe tener no más de 4 o 5 centímetros cuadrados. Fíjense la densidad de raíces que tienen estas plantas, la capacidad de captación. Ustedes imagínense una masa radicular de estas características que tiene, qué sé yo, 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros de largo. No hay forma que pase una molécula de nitrato o de fosfato por acá sin que sea capturada por esta masa radicular. Bueno, este es el caso de la posta sanitaria del campo a escuela de nuestra facultad. Este es el momento donde se estaba haciendo una modificación a la posta sanitaria. Se le agrega además de la cocina y baño que tenía, se le agrega un consultorio médico y se le agrega un consultorio odontológico con 3 sillones. 3 sillones odontológicos que ustedes saben que estos sillones odontológicos generan muchísima agua, funcionan con mucha agua, y además de eso tienen elementos, esa agua tiene elementos complejos, complicados, como es el plomo y es el mercurio, ¿no? Entonces es de suma utilidad hacer algún tipo de tratamiento de esa agua antes de liberarla al medio ambiente. Entonces se dispuso la construcción de un sistema de biofiltración. Acá tenemos como primera medida el cavado del lugar donde va a ser el biofiltro. Y algo para destacar, que este lugar no tiene que tener más de 40 centímetros de profundidad. Esto se debe a que las plantas no exploran mucho más que eso con sus raíces. Entonces, si nosotros hacemos los biofiltros más profundos, tenemos la parte de abajo del biofiltro, que es explorado por mucho menos raíces, entonces tiene mayor facilidad de circulación del agua por ahí. Entonces podemos tener una circulación bajo las raíces que escapan a esta y a la filtración, ¿no? A la captura de nutrientes y la poca eficiencia del biofiltro.
Acá tenemos la incorporación de los ejemplares de lirio amarillo. Esto es cómo quedó terminado. Fíjense, iba acompañando la remodelación de la posta sanitaria, pero este biofiltro se terminó bastante tiempo antes que entre en funcionamiento la posta sanitaria. Entonces el único uso que se le daba a la posta era el baño por un policía permanentemente en la posta. Entonces se pudo observar que las plantas al inicio del biofiltro tomaban un aspecto vigoroso, de muy buen color, de muy buen porte, de muy buena estructura, y las plantas del final del biofiltro, plantas raquíticas, plantas desnutridas, que es la principal prueba del funcionamiento de este biofiltro, que en este momento estaba subutilizado. Entonces, todos los efluentes generados por ese baño eran consumidos por las primeras plantas y no quedaba nada de nutrientes para alimentar al resto de estas plantas, ¿no? Esto obviamente, con el transcurso del tiempo y la utilización de la posta sanitaria se fue corrigiendo y todas las plantas tomaron un porte importante hasta hoy en día que estas plantas tienen cerca de 2 metros de altura, ¿no? Y bueno, hay que hacer la cosecha y extracción de esta materia verde del biofiltro. ¿Mm? Les quería mostrar que todo el mundo que tenga la posibilidad de hacer esto tiene la obligación moral de hacerlo, digamos. Ustedes tienen una casa de fin de semana, una casa en el campo. Fíjense que no es necesario sacrificar estética, sacrificar espacio o sacrificar parte por el procesamiento de estos efluentes, ¿no? Fíjense la forma que puede adquirir un biofiltro de estos con una calidad paisajística y ornamental que realmente quedan muy bien estéticamente. ¿Mm? Y bueno, ese agua procesada con esta metodología, habíamos dicho que no le hacemos ningún tratamiento bacteriológico, entonces el mejor uso que le podemos dar es de riego. Nosotros podemos usar el 100% de nuestros efluentes para regar parques, jardines, plantas, árboles, lo que sea, y estamos liberando al ambiente a un agua totalmente saneada. La utilización como riego de estas aguas, necesitamos previamente hacer un depósito, es decir, tenemos que guardar ese agua que procesada para una posterior utilización. Y una de las formas sería por medio de estanques acuáticos. Fíjense la calidad paisajística y ornamental que se puede conseguir con estos biofiltros, ¿no? Y este sería el sumum de aprovechamiento de los efluentes, donde tenemos casas donde estos efluentes primeramente pasan por una planta de generación de biogás, de un biodigestor, donde se aprovecha ese gas para alimentación de las casas, de calefacción, de cocina y todo eso, un tratamiento por medio de biofiltros, un depósito de esa agua tratada y posteriormente el riego de este parque, este jardín de la casa. Digamos, este sería el sistema ideal que todo el mundo tendría que apuntar a tener para aprovechar sus efluentes, ¿no? Fíjense, primero les mostré el San Roque,
ahora les muestro el embalse de los molinos. ¿Mm? Eso que ven ahí son algas cianofíticas. Vamos exactamente por el mismo camino, pero acá todavía estamos a tiempo de hacer algo. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí tienen mi correo.